En Ecuador hay reacciones a este anuncio del gobierno de Rafael Correa. Vamos a hacer contacto directo con nuestro corresponsal en Quito, Marcelo Moncayo. Buenas tardes, Marcelo. Adelante con la información. Gracias, un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia en América Latina y en los Estados Unidos. Hoy en la mañana se generó una noticia importante que ya está dando la vuelta al mundo. El gobierno ecuatoriano acaba de desistir de manera unilateral de las preferencias arancelarias andinas que le otorgaba lo de Estados Unidos. Esto porque el gobierno del presidente Rafael Correa considera que estas preferencias arancelarias son un mecanismo de presión, y todo esto alrededor del caso Snowden, puesto que se ha dicho, se ha amenazado desde los Estados Unidos que el gobierno del presidente Barack Obama retiraría esas preferencias en caso de que el presidente Rafael Correa le otorgue el asilo político a Edward Snowden. Para conversar ese tema tenemos de aquí en NTN 24 al doctor Patricio Zuquilanda, ex canciller de la República y quien fue un testigo presencial de la firma de ese acuerdo de preferencias arancelarias andinas en Washington en la época del expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja. Usted era el segundo al mando en la embajada ecuatoriana en los Estados Unidos. Doctor, cuéntenos un poco para el público internacional, ¿cómo nacen las preferencias arancelarias andinas para el Ecuador? Bueno, mire, primero es una lástima que un sistema, una iniciativa de esta naturaleza, que ha beneficiado tanto a la economía ecuatoriana y al empleo para familias ecuatorianas, termine de esta manera. O sea, esto es inaudito. La verdad es que esta iniciativa fue generada en el gobierno del presidente Bush padre, no del anterior, sino del primer presidente Bush, y fue impulsada por el embajador Jaime Moncayo García, quien en ese momento era el embajador ecuatoriano en Washington. Él es el que consigue, promociona, gestiona para que Ecuador sea beneficiado de estas preferencias, que consisten en simplemente mandar enorme cantidad de productos ecuatorianos pagando cero aranceles al mercado norteamericano, que es el principal mercado para nuestro país. Hoy día el ministro de Información, Fernando Alvarado, decía que la ATPDA, la renovación de la ATPDA, que era este mecanismo estos beneficios que se otorgaban a países que luchaban contra el narcotráfico, era un mecanismo de presión. Considerando eso, ¿no es un hecho soberano entonces que el Ecuador desista de esas preferencias al considerarse presionado por este tipo de situación en la que se envuelve ahora por el caso Snowden? Vea, volvemos a insistir y me parece que el gobierno nacional, ahí hay gente inteligente, sabe perfectamente que el sistema de preferencias andinas terminaba ahora el 31 de julio. No, y no termina porque Snowden se le ocurre o a Sean se le ocurre. Esto termina definitivamente porque el Congreso norteamericano ya no le incluyó en la renovación de los beneficios de este acuerdo. Hoy día el gobierno, perdón que le interrumpa, lo minimizó a decir que son 23 millones de dólares los que se pierden y que inclusive el Ecuador se los donaría a los Estados Unidos para que se inviertan en capacitación de derechos humanos. ¿No es una especie de insulto eso? Bueno, yo no soy muy amigable de las groserías, le digo, porque a mí me parece que hay que agradecer a las naciones. El lenguaje agresivo entre las naciones no debe persistir en el mundo internacional. Los ecuatorianos debemos estar agradecidos por el beneficio que hemos recibido del ATPDA, por la enorme, miles de empleos, 400,000 empleos que hemos recibido a causa de todo este sistema, de tal manera que yo no creo que debamos acabar con groserías de esto, sino más bien agradeciendo al pueblo norteamericano y a su gobierno por habernos dado este beneficio. No, ¿por qué un hombre, un señor Snowden y un señor Assange, dos personas tienen que influenciar en la vida de miles de familias ecuatorianas que van a quedar en este momento desempleadas? Más bien en este momento deberíamos trabajar todos unidos para buscar cuál es el destino del empleo para esas familias en el país. Doctor, una última pregunta y muy corta. Usted me decía antes que más preocupante que la ATPDA es el perder otros beneficios que tiene los Estados Unidos. Por favor. Mire, si seguimos con esto de las agresividades de lado y lado, de personas que con inexperiencia toman estas resoluciones en los Estados Unidos y también aquí en el país, lo único que vamos a conseguir es que haya problemas con el sistema generalizado de preferencias, que es otro sistema distinto al TLC, distinto al ATPDA, y del cual también nos favorecemos en el mercado norteamericano y podemos nosotros ingresar productos ecuatorianos libres de aranceles. Por lo tanto, si seguimos en esta lucha de un país pequeño contra un poderoso país como es los Estados Unidos, no vamos a sacar nada. Lo único que vamos a sacar son desgracias y nada más. Listo, muy amable. Estas fueron las palabras del doctor Patricio Zuquilanda, ex canciller de la República, y como ustedes ya lo escucharon, él fue testigo presencial cuando el gobierno de los Estados Unidos le otorgó al presidente en ese momento, Rodrigo
Rodrigo Borja estas preferencias arancelarias andinas. Amigos, estas son partes de las reacciones que se están dando aquí en el Ecuador luego del anuncio del gobierno ecuatoriano, valga la redundancia, de desistir unilateralmente de las preferencias arancelarias andinas. Esta es la información. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto.